Ricardo Patiño, ministro de Defensa, ya se encuentra con nosotros para hablar sobre la reforma al ISFA. Señor ministro de Defensa, gracias por haber aceptado nuestra invitación. La reforma al ISFA ha generado algún tipo de inquietudes, varias inquietudes, tanto al interior de las Fuerzas Armadas, me refiero a los activos, a los miembros activos, como al exterior, me refiero a los miembros pasivos o retirados de las Fuerzas Armadas. Esta reforma está orientada a ¿qué realmente? Porque algunos hablan a debilitar el ISFA, a desaparecer el ISFA. Pero a la hora de ¿cuál es el objetivo del gobierno nacional con esta reforma al ISFA? Carlos, si me permites comenzar felicitando al Independiente del Valle. Perdóname, pero es que la emoción que se nos produjo ayer fue enorme, una emoción colectiva con los compañeros de trabajo, viendo el partido. Como decía el presidente, Ascona presidente, un extraordinario hombre en la cancha, un extraordinario arquero, y el equipo como jugando en su casa, como jugando en el barrio. De verdad, una felicitación a todo el equipo. Es una emoción tan grande que no puedo dejar de decirla al comenzar esta entrevista. A Caicedo, Cabezas, Angulo, Mina. Y Mina, digamos, ¿qué equipo? Un equipo que jugó como equipo, como compañeros, un equipo aguerrido, sin miedos, con toda la barra, con esa barra de Boca en contra. Bueno, perdóname que comience con la digresión, pero es que en otro momento le invito, señor ministro, a hablar de fútbol. Ahorita hablemos de la reforma del ISFA, que el tiempo me come. ¿Por qué esa reforma? Porque hay fallos estructurales en la sociedad ecuatoriana y uno de esos es este. Personas que, con todo respeto por su gran trabajo, un muy buen trabajo en las Fuerzas Armadas, merecen, como todos nosotros, un retiro razonable, decente, digno al final de su vida activa, pero que como consecuencia de cómo estaban organizadas las leyes en este país, tenían privilegios inadmisibles, ilegítimos. Todos los ecuatorianos, tú, yo, cualquiera de nosotros, que puede haber tenido ingresos altos porque ha tenido altas responsabilidades, alta especialización, mucha capacitación profesional, y que tiene sus 5 mejores años de trabajo como un promedio de 5.000, de 6.000 dólares. Hay muchas personas que viven en esa situación. Cuando se retiran, su máxima pensión, la máxima pensión que podemos recibir es de 2.000 dólares en este momento. Y si hemos acumulado 40 años de servicio y 65 años de edad. Bueno, algunos oficiales militares, digamos militares y policiales, tienen pensiones como el señor Ernesto González, que está en las calles haciendo manifestaciones de todo tipo, gana 4.892 dólares. ¿Por qué? Porque es militar. Porque es militar, tiene derecho a otras cosas. Ha tenido derecho a un muy buen sueldo. Ha tenido derecho a una serie de beneficios en su vida. Pero ahí podría haberse retirado antes de lo que nosotros podemos retirarnos. Y eso es razonable. ¿Por qué? Porque hay una pirámide en las Fuerzas Armadas y en la policía que en muchas ocasiones te obliga a retirarte antes. Eso es razonable. El que, por ejemplo, se tenga un seguro de vida mejor porque está arriesgando su vida, incluso en los entrenamientos, en la formación, está bien. Pero otra cosa es que en la vida pasiva se tengan ese tipo de privilegios inadmisibles, que además lo reciben solamente un pequeño grupo de personas. Pero eso demuestra, señor ministro de Defensa, un desequilibrio no solo al interior de las propias Fuerzas Armadas, sino con la sociedad civil. Así es, claro. Es decir, son dos elementos. Vamos a la técnica pura de la seguridad social. Muchos aportan para pocos, me refiero, muchos activos, afiliados activos, aportan para la jubilación de unos pocos pasivos. Es la ley de los grandes números, es la ley de la estadística, de la acumulación. Pero en el tema del ISFA y en el tema de la policía, al ser regímenes separados en términos de seguridad social, son pocos los que aportan para ese nivel de pagos de pensiones jubilares, etcétera, etcétera. Por tanto, no solo que hay un desequilibrio social, sino un desequilibrio financiero y económico. ¿Por qué la reforma, más bien, no incluyó tener un solo sistema de seguridad y se sigue manteniendo esto separado? Mira, eso puede ser razonable, teóricamente es razonable. Incluso hay sistemas como el norteamericano que no tienen un instituto de seguridad social. La seguridad social la hace el Estado directamente, el gobierno directamente. Eso es teóricamente razonable. Sin embargo, también hay que considerar los elementos que tienen que ver con nuestra cultura. Si le quitas a los militares el ISFA y es como que le quitas su vida. Y
es entendible. Como que a mí me digas que van a quitar el seguro social, el IES, yo me siento desamparado. Entonces hay elementos culturales de las instituciones que tenemos que respetar. Por eso respetamos la existencia del ISFA y no estamos planteando en ningún caso, como he dicho, a nadie se le ha ocurrido desaparecer al ISFA, ni SPOL, ni el Seguro Social. Lo que sí tenemos es que establecer criterios razonables para su funcionamiento, de tal manera que haya un razonable nivel de cesantía, de jubilación. Hablemos del criterio. Entonces, correcto. ¿qué significa? Eso. ¿Que estamos bajando los niveles de pensiones, estamos bajando el nivel del fondo de cesantía para cada uno de los individuos? Porque tú hablaste de cuentas personalizadas. Ya, eso para la cesantía. Déjame, tal vez, si me permite, sobre el tema de las pensiones de retiro. En el caso nuestro, de los civiles se llaman pensiones jubilares. Para ellos se llaman pensiones de retiro, porque no se entiende que se jubilan, sino que se retiran. Siempre están disponibles para lo que fuera necesario. Entonces, esas pensiones de retiro deberían tener, como en el caso de la seguridad social civil, deberían tener unos pisos y unos techos, ¿verdad? De tal manera, porque finalmente, especialmente en el caso de los militares y de los policías, el Estado, o sea, tú, yo y todos nosotros somos los que pagamos esas pensiones de retiro en su mayor parte. El 60% de esas pensiones las pagamos nosotros. Lo otro lo pagan de las contribuciones de los activos que los activos están haciendo regularmente en beneficio de los pasivos. Pero como no alcanza, porque en el caso de los civiles sí alcanza ese pago que hacemos los activos, porque somos 7 activos por un pasivo. Como ellos son 1 a 1, no alcanza y el Estado ecuatoriano pone la diferencia. Bueno, pero debe haber un piso y un techo razonable. En el caso nuestro es un salario mínimo vital aproximadamente y hasta $2.000. Ahí hay ese nivel. En cambio, en el caso de ellos no existe eso. Hay personas que reciben 900 de pensión y otros reciben 4.800. Y no solamente eso, sino que cuando aumentan los salarios de los activos, aumentan también los salarios de los pasivos. Y mira, para ponerte el caso de este señor Mario Pazmiño, el señor Mario Pazmiño, de pésima recordación, que fue el jefe de inteligencia militar en nuestro país cuando se produjo lo de Angostura en 1 de marzo del 2008, y en abril se tuvo que ir por vergüenza, porque sabía que más que servir al Ecuador estaba sirviendo intereses de otros países. Bueno, se retira el 8 de abril del 2008 con $2.494 de pensión de retiro. Ya eso era muchísimo más que lo que cualquier ciudadano en este país puede recibir. Y este señor, con esa vergüenza de no haber hecho inteligencia militar para el Ecuador, sino para otra gente, ¿sabes cuánto está ganando ahora? 3.659. O sea... Pero ese incremento se dio porque el propio gobierno subió e incrementó los sueldos. Bueno, claro, pero el incremento de sueldo que en la sociedad civil puede producirse no significa un incremento en la pensión de retiro. En la ley actual sí, pero eso es lo que vamos a limitar. A ver, pueden ustedes tener pueden haber recibido una pensión de retiro más alta de la que cualquier ciudadano en este país puede tener, pero ahí se espera y ahí se congela hasta que el techo o el límite que tenemos en la sociedad civil les llegue a ellos. Pero no puede seguir, como en este caso, este señor, subiendo y subiendo y subiendo ilimitadamente. Lo que hace incrementar entonces la carga fiscal del gobierno para seguir soportando este sistema. Claro, por eso ya vamos a limitar eso. Pero en cambio, el aumento en las pensiones jubilares de aquellos que reciben pensiones que están por debajo del techo, digamos de los $2.000 para los que se han retirado con 40 años y un poco menos para los que se han retirado con menos tiempo de aportaciones, ellos sí pueden recibir un aumento en la pensión anual en función de la inflación, que actualmente eso no se plantea. Entonces, de los distintos grados, actualmente, 3 grados de los que se pueden retirar, sargento segundo, primero y suboficial segundo, pueden recibir en el próximo año aumento en sus pensiones, los que se retiran en este año. Y así sucesivamente. O sea, vamos a poner un piso y un techo controlado a efectos de neutralizar esa carga fiscal. Cosa que esas pensiones que reciben sean más equitativas, más equilibradas en la etapa pasiva de nuestra vida. Me queda claro en ese sentido. Y también es importante decirlo, para aquellos que actualmente están retirados, que son militares pasivos y policías pasivos, también para ellos va a haber ese incremento anual de sus pensiones, siempre y cuando no pasen el techo. Los que pasen el techo, que aguanten un poco, han tenido privilegios ilegítimos, son legales sí, pero son ilegítimos, entonces que se esperen ahí. Se me está terminando el tiempo, ministro, por interno. Vamos al tema del fondo de cesantía porque me llamó la atención. En algún momento de la declaración del ministro de Defensa del día de ayer habló que se puede llegar incluso, algunos, pocos, a más de $100.000. $200.000.
Hay personas que reciben $200.000, son los más altos grados de generales, que pueden recibir $200.000 de cesantía, más un valor por desvinculación. Digamos, teóricamente en algunos casos, no teóricamente, sino si algún general del ejército existiera en este momento, podría recibir $240.000 de cesantía. ¿Cómo se piensa regular? Estamos estudiando eso. Hay muchos otros elementos involucrados. Por ejemplo, otro tipo de aportes. Estamos planteando que se disminuya el aporte para la cesantía de parte de los militares y de los policías. Y cambiar el sistema. Es que ahí hay un sistema de fondo común que es un sistema de fondo común realmente muy desigual. Porque todos ponen al fondo común, pero cuando se retiran, algunos no se llevan todo lo que se puso en el fondo común. Los que tienen menor grado. Y los que tienen mayor grado se llevan mucho más de lo de su fondo común. O sea, realmente no es un fondo común solidario, es un fondo común inequitativo y desventajoso para los que tienen menos. ¿Cuál es el planteamiento para eso? Pero lo vamos a estudiar un poco más. Tenemos que revisar los datos con mayor acuciosidad y cálculo. Estamos planteando una cuenta personal. Yo aporto tanto y mi patrono aporta tanto, lo que se ha aportado a mí me lo devuelven con los intereses correspondientes, de tal manera que yo no me lleve menos de lo que aporté y nadie se lleve más de lo que aportó. Pero, insisto, en esto ha tenido muchísimas más observaciones que son además muy importantes, que las estamos estudiando para el futuro. Este último tema que acaba de compartir el ministro de Finanzas, no solo que había un desequilibrio, ahí hay un perjuicio. Sí, hay un perjuicio. Hay un perjuicio para los clarísimo, que menos se llevan. hay un claro perjuicio para a muchos grados de militares y de policías que se llevan menos de lo que se aportó por parte de ellos y lo que aportó el Estado. Eso es lo real. Y otros se llevan mucho más de lo que ellos aportaron. Eso es absolutamente injusto. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Vamos a afinar esos términos. Ok. Ricardo Patiño, ministro de Defensa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy Pensamiento Crítico. Felicitaciones, Independiente de Valle. Esa es la actitud que se requiere en todas las actividades del mundo. Y hay que respetar procesos. Voy a referir a los procesos deportivos para que nadie se me ponga nervioso como ayer en las redes sociales que me mandaron a la punta de un cuerno por decir hay que respetar procesos. Los procesos son normales. Y no me refiero a partidos políticos, me refiero a procesos de la vida, a procesos en actividades. No hay que tenerle miedo, pero de valientes es respetarlo. Pensamiento Crítico, Carlos Rabascal. Buen fin de semana. Los espero el día lunes.